Vamos a ir al libro de Job. Job capítulo 38. ¿Están ahí? Job capítulo 38. Muy bien. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra,
y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y las odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrenos se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y la fieras tu labor? ¿Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y le junten tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿La intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve al rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu
y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Esto respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Oremos. Bendito Señor, esta mañana deseamos escuchar su palabra y lo hemos hecho. Y deseamos, Señor, siempre atender su bendita voz con un corazón humilde, con un corazón sincero, que desea obedecerle y amarle, buscarle y servirle. Deseamos someternos a usted en todo momento, porque usted es bueno, porque usted es el sabio Dios, porque usted es misericordioso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la Confesión de Westminster, en su capítulo 5, nos habla acerca de la bendita providencia de Dios. Y el primer versículo menciona: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, a todas las acciones y a todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, y todo por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? ¿Por qué Dios sostiene absolutamente todo mediante su bendita providencia? Bueno, para alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35 nos menciona: mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, amados hermanos.
Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el dueño de todo lo que existe. Y Él hace con lo suyo como Él quiere. Los ojos de Jehová están en todo lugar, dice el Proverbio capítulo 15, versículo 3. Mirando a los malos y a los buenos. Y en su bendita providencia, Él hace salir el sol, tanto como para justos e injustos. Dice el rebelde en su corazón: yo no creo en Dios, yo rechazo a Dios. Pero Dios, aún al rebelde, lo sostiene. Aún al rebelde le da vida. Hace llover para que el campo crezca y el alimento llegue a la boca de todos y cada uno de los seres vivos, por su bendita providencia, amados hermanos. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presciencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Dios ha creado todo lo que existe. Él ha creado las leyes de la naturaleza. Y esas leyes obedecen su mandato, su decreto. Esas leyes, amados hermanos, aunque muchas veces no podemos observarlas a simple vista, pues si llueve, la ley natural que Dios ha establecido es que la luz del sol, el calor del sol, evapora el agua, sube a las nubes una vez más y vuelve a llover. Las leyes han sido creadas también por Dios, las leyes físicas. Y lo que los científicos han ido descubriendo a través de la historia no son cosas que ellos han inventado o no son cosas que ellos mismos han creado, sino que son descubrimientos que nos hablan del poder de Dios. Y es ahí donde inicia un problema muy grande. Porque muchos creen que la ciencia contradice la palabra de Dios. Y piensan que por algunos descubrimientos científicos pueden cuestionar a Dios, como lo hizo Job. Es por eso que iniciamos leyendo las preguntas que nuestro Señor le hacía a Job. Y son preguntas que ningún hombre puede responder. Porque solo Dios es el creador. Porque solo Dios es el todopoderoso. Porque solo el Señor es el que sustenta por su bendita providencia todo lo que existe. La ciencia avanza y es algo bueno cuando es honesta.
Los descubrimientos científicos van creciendo. Y como cristianos, nos alegramos y nos regocijamos porque sabemos que el hombre solamente descubre lo que Dios ya ha creado. Pero el problema es cuando las personas empiezan a cuestionar, amados hermanos, en pos de la ciencia, en pos, según ellos, de la razón, la veracidad de la palabra de Dios. Y tristemente, muchos cristianos, por no estar realmente fundadas sus creencias y sus convicciones en la palabra de Dios, empiezan a cuestionar al Señor. Algunos jóvenes que entran a la universidad se empiezan a apartar de la palabra de Dios. Pero no se dan cuenta que la verdad absoluta e inmutable, infalible y veraz solamente se encuentra en la palabra de Dios. Muchos se empiezan a cuestionar si el diluvio, por ejemplo, fue universal, si realmente cubrió toda la tierra. Muchos se empiezan a cuestionar hechos históricos de los que la Biblia habla. Si realmente el Señor abrió el Mar Rojo para que pudiesen cruzar el pueblo de Israel. Muchos cuestionan si la tierra fue creada realmente en 6 días. Y lamentablemente, amados hermanos, en los últimos tiempos ha resurgido una controversia sobre la veracidad histórica de estos relatos bíblicos. Se afirma por muchas personas, aún denominados científicos, que es imposible que estos hechos hayan acontecido. Porque dicen que no son compatibles con las explicaciones científicas del funcionamiento ordinario de la naturaleza. Es científicamente imposible que las aguas cubrieran toda la tierra en el diluvio, como lo describe la Biblia. Es lo que muchas veces se escucha. Y en canales como History Channel hay documentales en donde tratan de explicar todos estos hechos históricos como fenómenos de la naturaleza. Tratan de explicar estos acontecimientos no como lo describe la Biblia, sino que ellos explican que no fue así, quitándole veracidad a las Escrituras. Y en una ocasión me encontraba viendo un documental hace muchos años acerca del diluvio, por ejemplo. Luego otro documental
acerca de cómo se pudo haber abierto el Mar Rojo, pero ellos sacan totalmente a Dios de la ecuación. Pero de ninguna manera Dios nos ha mentido. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como lo menciona Romanos capítulo 3. Pues Dios no está obligado a actuar siempre mediante los medios ordinarios de la creación, amados hermanos. Como vimos al principio, Dios no está obligado a respondernos cómo creó todo lo que existe. La Biblia no fue escrita para satisfacer nuestras curiosidades. La Biblia no fue escrita para mostrarnos todas las leyes de la naturaleza, físicas, científicas. La Biblia es la palabra de Dios y se centra en Dios y en la obra de Dios. En el pacto que Dios hace para su pueblo, para salvarlo, para guiarlo, para la gloria de Dios. Entonces, Dios no está obligado a responder todos nuestros cuestionamientos. Y el hombre no tiene por qué criticar la palabra de Dios. Recuerden siempre, amados hermanos, la palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad para criticarnos, cuestionarnos, exhortarnos, pero no el hombre, a Dios. Así como el Señor se lo hizo ver a Job. Entonces, en la Confesión de Westminster, capítulo 5, ahora en el versículo 3, vamos a encontrar lo siguiente. El bendito Señor, en su ordinaria providencia, hace uso de medios. No obstante, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Dios ordinariamente hace uso de medios, hace crecer el alimento mediante la lluvia, como les mencionaba, la tierra y el trabajo del hombre. Pero el bendito Señor no depende de esos medios, porque Dios trasciende todo lo que existe. Porque Dios no está encasillado a las leyes naturales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dice la Biblia? En 6 días creó Dios todo lo que existe. Y en el 7º descansó.
Y dicen los científicos, ¿cómo te puedes atrever a decir eso? Se han hallado pruebas científicas de que el universo tiene miles y millones de años. Y la Biblia, siguiendo un patrón cronológico desde el Génesis hasta nuestros días, data aproximadamente desde el Génesis hasta acá como 6,000 años. Y ahí los científicos dicen, la Biblia tiene errores. La Biblia no es veraz. Pero como vimos, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios puede obrar aún sobre los medios, pues Él los ha creado. Así como multiplicó los peces, así como creó el vino en las bodas de Canaán, así Dios creó milagrosamente todo el universo y lo hizo en 6 días. Recordemos el primer milagro que Dios hizo públicamente en su ministerio aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Se los acabo de mencionar. Que creó el mejor vino. Estaban las bodas de Canaán, se había acabado todo el vino, y él y María, la madre de Jesús, se le acerca a decirle, se acabó todo el vino, ¿qué vamos a hacer? Pues aún está la fiesta. Y el Señor les dice, llenen de agua estas tinajas. E inmediatamente, en isofacto, creó el vino. El buen vino, según los estudiosos, para que pudiera hacerse, tenía que llevar un proceso de muchos meses. E incluso muchos vinos llevan procesos de años. Y cualquiera que probara ese vino podía decir, y la Biblia lo menciona, este es el mejor vino. E incluso dijeron que ¿por qué se estaba dando el mejor vino al final de la fiesta, si el mejor vino se daba al principio? Entonces vemos que en un segundo nuestro Señor Jesucristo crea un vino que para las leyes naturales debió haber tomado un proceso de muchísimo tiempo. De la misma forma, con su poder, nuestro bendito Señor creó los cielos y la tierra en 6 días. Dios también puede obrar contra los medios, como cuando abrió el Mar Rojo, como cuando detuvo el sol con Josué, como cuando la zarza ardía sin consumirse, o como cuando Jonás fue preservado en la boca del gran pez.
Por eso, amados hermanos, argumentar que un milagro es falso porque no puede explicarse por las leyes ordinarias de la naturaleza que Dios creó, es desconocer la doctrina cristiana de la providencia. Dios crea todo lo que existe y establece las leyes naturales, establece los medios ordinarios. Va a salir el sol en 24 horas, se va a poner el sol, va a salir la luna, la tierra va a girar alrededor del sol en 365 días, la tierra va a girar a cierta velocidad, está a cierta distancia del sol para que no nos chamusquemos. ¿Sí? Dios creó los medios ordinarios, las leyes naturales, pero Dios no está sujeto a ello como nosotros lo estamos. Dios puede detener el sol cuando a Él le plazca. Dios puede abrir el mar rojo como lo hizo con Moisés. Dios puede hacer arder una zarza sin que se consuma. Dios puede crear vino en un segundo. Dios hizo el universo en 6 días. Y nosotros creemos todo lo que Dios dice en su palabra, porque reconocemos que Él es el Dios todopoderoso. No estamos, amados hermanos, para cuestionar a Dios. Entonces, vino la época moderna. Y muchos, según eruditos, se empezaban a cuestionar, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a decir? Y tratan tontamente de defender la palabra de Dios. No, amados hermanos, la palabra de Dios no tiene que ser defendida por ningún mortal. La palabra de Dios se defiende a sí misma. Y es viva y eficaz, es inerrante e infalible, es completamente veraz. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces empiezan a cuestionar muchos la palabra de Dios. Y se empiezan a levantar las ciencias bíblicas. Y se empieza a gestar la alta crítica. Entonces muchos vienen con ese principio hermenéutico a la palabra de Dios, cuestionándola, criticándola. Entonces ponen a la ciencia, ponen al racionalismo por encima de la palabra de Dios. Pero nada está por encima de la bendita palabra de Dios. Los milagros no pretenden describir lo que ocurre todos los días. Describen la intervención extraordinaria del Dios que sostiene todas las cosas. Por eso, la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5, en su verso 3, nos dice: en su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios, no obstante, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca.
según le plazca. ¿Qué decía el rey Nabucodonosor? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué es lo que haces? Es un milagro para nosotros pensar en cómo Dios creó el universo. Pero fue así, hermanos, porque Dios tiene todo el poder. Y si la Biblia dice que Él creó el universo en 6 días, es porque Él las creó en 6 días. ¿Cuestionamos eso? No. ¿Cuestionamos la palabra de Dios? ¿Cómo abrió el Mar Rojo? Es imposible que se pueda abrir el Mar Rojo, dicen algunos. Pues sí es posible, porque Dios puede ir contra los medios que Él mismo creó y decirle al mar, ha sido establecido de esta forma, pero en este momento te retiras. ¿Acaso estabas tú, le dice el Señor a Job, cuando yo creé todas las Pléyades? ¿Acaso tú les vas a hablar y te van a obedecer? Pero sí le obedecen al Señor. Por eso en aquella tormenta, cuando estaba Jesús en la barca con los discípulos y el Señor estaba descansando, los discípulos se alarmaron. Nos vamos a morir, porque la tormenta era fuerte. Y le hablaron al Señor, 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 levántate que perecemos. Y el Señor se levantó y ordenó a la tormenta que se detuviese. Y la tormenta se detuvo. Se detuvo. Y los discípulos temieron al Señor y se preguntaban, ¿quién es este que aún los cielos y la mar le obedecen? Pues Él es el creador de todo lo que existe. Y es por eso también, amados hermanos, que debemos hacer una distinción. Debemos precisar en lo que es un milagro y lo que es una forma ordinaria de el desarrollo de los medios que Dios ha creado. Algunos piensan que el nacimiento de un bebé, por ejemplo, es un milagro, pero eso realmente no es un milagro. Es algo que Dios ha establecido como una ley natural para el ser humano. Un milagro es cuando Dios obra sobre los medios ordinarios que Dios ha establecido. O cuando Dios obra en contra de los medios
que Dios ha establecido. Las leyes de la naturaleza existen porque Dios las estableció. Y existen porque Dios continúa sosteniéndolas. Pero estas leyes no gobiernan a Dios, amados hermanos. Dios gobierna sobre ellas. Y quiero que me acompañes al libro, a Jeremías capítulo 35, versículo 35. Jeremías capítulo 31, versículo 35. Dice de la siguiente forma: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. ¿Qué dice? Jehová de los ejércitos es su nombre. El bendito Señor es el gran creador de todas las cosas. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, a todas las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. No hay ni siquiera un átomo, un miliátomo en todo el universo que no sea gobernado por Dios. Dios es soberano y está por encima de todos y de todo. Y es un Dios benevolente. Y a pesar de que el hombre es rebelde y cuestiona a Dios y critica a Dios y va en contra de Él, el Señor es bueno y en su bendita providencia nos sostiene absolutamente a todos los seres humanos, hermanos. Él pudo haber creado todo el universo en un solo segundo. En un solo segundo. Pero Él quiso crear todo en 6 días y descansar en el séptimo. ¿Por qué? Porque de esa forma el bendito Señor se acerca a nosotros, los seres humanos, la creación que es a su imagen y semejanza, y se identifica con nosotros. Se identifica
con cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás de toda tu obra. No porque Él necesitase descansar, sino porque le plació que desde la creación del mundo Él se identificara con el ser humano para una relación personal con Él. Y Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Porque así como creó el universo, así en un solo segundo pudo destruir al ser humano por su rebeldía y su maldad. Pero a Él le place, amados hermanos, a Él le plació establecer un pacto y restaurar la creación y restaurar al ser humano para gozar para siempre de Él. Y nosotros somos parte de ese pacto, de la bendita gracia de nuestro Dios. Y nosotros creemos en sus palabras, no dudamos de su veracidad y no tenemos por qué hacerlo. Uno de los más grandes milagros de parte de nuestro Dios fue hecho en nosotros mismos. En el momento en el que Él nos salvó, en el momento, como Ezequiel lo menciona, que quitó ese corazón de piedra y puso ese corazón de carne para adorarle, para amarle, para servirle, y para que hoy estemos acá, escuchando atentamente su palabra, por amor a Él, nosotros le adoramos. Porque sabemos que Él sigue obrando. Él sigue, amados hermanos, haciendo su voluntad. Y no hay quien le detenga. ¿Qué es el ser humano para que pueda contender contra Dios? Y vamos ya por último a leer Job, capítulo 41. Perdón, es capítulo 42. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Job capítulo 42 del versículo 1 al versículo 6 dice de la siguiente forma. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Te preguntaré y tú me enseñarás. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Una cosa es criticar, cuestionar para contender contra la palabra de Dios. Y otra cosa es cuestionar con un deseo de conocer la palabra de nuestro Dios. Cuando vamos a las Escrituras, amados hermanos, debemos pedir sabiduría. Debemos pedirle a Dios que nos muestre su verdad, pero nunca cuestionarla, poner en tela de juicio su veracidad. Pues Dios es el único y sabio que puede responder y darnos la sabiduría para poder temerle en todos nuestros días. Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito Señor, gracias por su palabra, porque nos permite, Señor, conocerle. Gracias por la bendita providencia que usted ejerce para con todo el universo, Señor. Usted sostiene aún las estrellas que no podemos ver, aún las galaxias que están tan alejadas de nuestra vista y de los telescopios más potentes que el ser humano ha creado. Pero es que todo eso nos muestra su infinito poder y deidad. Y nosotros le adoramos. Creemos en usted. Es mentira que la ciencia va en contra de su palabra. Eso solo lo dicen los indoctos de su palabra. Más bien, todo nos revela su eterno poder y deidad, porque las Escrituras lo enseñan también. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Bendito es usted, Señor. Amén.